Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy eh, con una información. No sé si todos vieron que ya les envié hoy por la mañana el laboratorio de la ley de la SAT. Por favor, descárguenlo y lo contestan. El próximo lunes yo les voy a dar las respuestas. Esto con el objeto que el fin de semana lo puedan aprovechar para contestarlo. Recuerden lo que les dije al principio del curso. Estos laboratorios son para contestarlos de forma personal para poder conocer las leyes que vamos a evaluar en el primer y segundo parcial. Así que ahí tienen 10 casos para que se entretengan el fin de semana. El lunes voy a dar las respuestas. De nada sirve que solo las apunten si no las han contestado ustedes. La otra cuestión es que estoy averiguando cuándo es el examen parcial porque la hoja que les cuento que estoy desde ayer empecé malo en la garganta, vamos a ver hasta dónde llegamos porque me dan accesos de tos. Bueno, les decía que estoy averiguando cuándo es porque en la programación que nos dan a nosotros a principio de año dice que los exámenes empiezan el 20 de febrero y yo no creo que eso se vaya a llevar a cabo porque ni siquiera han publicado los horarios, el calendario. Bueno, pero esto como que ya nos dice que tenemos que apurarnos a enviar los laboratorios y también el material. Mañana les voy a estar enviando ya material. Estas clases de la clasificación de los recursos no hay material. Y el material que yo les voy a entregar solo están los esquemas, pero la explicación de cada uno de ellos no está. Eso es para que tomen, para que tomen sus notas. El día anterior nos había quedado pendiente explicar la clasificación objetiva. ¿Recuerdan? Esa clasificación objetiva de los recursos de Gilani von Rush lo divide en dos. Dice todos los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado y todos los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder de imperio del Estado. Esta se asemeja mucho a la clasificación atendiendo a su fundamento jurídico. Solo que allá la explicación es por qué son normas de derecho privado y aquí por qué son normas de derecho público. Bueno, se entiende entonces que cuando hablamos de los recursos provenientes de las actividades del Estado, de los bienes y actividades del Estado, es cuando el Estado empieza a explotar su patrimonio, concesionando la explotación de riquezas minerales, dando en arrendamiento inmuebles, eh, explotación de bosques, todo lo que, todo lo que en sí implica una actividad del Estado, pero en que esté involucrado su patrimonio y que le genere recursos. Mientras que cuando hablamos de la soberanía del Estado, o sea, su poder de imperio, no estamos hablando más que de los tributos. Acuérdense que ya les expliqué el poder tributario, bueno, perdón, solo el poder financiero. Estamos hablando de los tributos, que es donde el Estado actúa en base a su ius imperium, grabando la economía de los particulares. Cuando ya lleguemos a ese tema, les voy a mandar oportunamente un listado con todos los impuestos que existen aquí en Guatemala. Impuestos que ni se imaginaban ustedes que existieran. Es pura información, sí, no para que se los aprendan. Veamos ahora la clasificación de Héctor Villegas. Esta es una clasificación de un autor más contemporáneo y que trata de englobar o de citar
la mayor parte de los recursos que un Estado puede tener. Y él empieza citando a los recursos patrimoniales, o sea, el patrimonio del Estado, y lo subdivide en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Dice que los bienes de dominio público son aquellos bienes que existen para el disfrute de toda la sociedad. Estos bienes pueden ser naturales o también pueden ser artificiales, o sea, con la participación de la mano del hombre. Por eso encontramos los ríos, los lagos, el mar, pero también los jardines botánicos, los museos, los parques. Esto ya es cuando el hombre, cuando el Estado ha actuado. Esta clase de bienes, no es permitido que sean objeto de apropiación privada. Y en la otra clase, por eso le citaba a los compañeros la ley de aguas, el proyecto de ley de aguas. Hay un verdadero conflicto en Guatemala en la actualidad con respecto al uso de los ríos. Por ejemplo, en la costa sur, en pleno verano, se extrae agua en la mayor parte de su recorrido de algunos ríos para regar las siembras de caña. Y el problema está de que cuando llega a la desembocadura del río, ya es un riachuelo. Y en todo el camino hay comunidades que hacen uso de esas aguas. Muchas veces no existe el agua potable y eso es lo que utilizan. Y se ven limitados porque ya no llega la misma cantidad de agua. Hay una apropiación en el camino. Es un verdadero problema y esa ley ya tiene más de 5 años de estar engavetada. Imagínense ustedes cuál es la presión que existe para que eso suceda. Los jardines botánicos. Hay un jardín botánico en el inicio de la calzada de la Avenida La Reforma que es de la universidad, poco visitado. Los parques para un solar esparcimiento. Tal vez en otros lados, porque aquí en Guatemala no se puede pasear en ningún parque por el grado de inseguridad que tenemos. Pero también tenemos los museos. Los guatemaltecos somos muy poco para visitar los museos. Háganse ustedes la pregunta. ¿Cuántos museos existen, han visitado durante su existencia? Y mejor no escriban nada sobre eso, porque de plano la mayoría conocen muy pocos o ninguno. Pero estos son los bienes de dominio público. Están los bienes de dominio privado. Él los divide en bienes muebles y bienes de la propiedad mobiliaria y bienes de la propiedad inmobiliaria. Entre los bienes de la propiedad mobiliaria, el mejor ejemplo que les puedo citar son las acciones. El Estado ha tenido a través de los años acciones en su poder. Cuando privatizó Aviateca, se quedó con acciones. Las acciones son bienes muebles. Cuando privatizó Telgua, también se quedó con acciones. Por muchos años fue accionista de la empresa eléctrica. Honestamente no sé si en la actualidad todavía es o vendió sus acciones. Pero a eso se refieren los bienes de dominio privado. O sea, donde ya hay una relación con las finanzas privadas. Y los bienes de propiedad inmobiliaria, que no son más que las tierras propiedad del Estado, que las puede explotar dándolas en arrendamiento, explotando los bosques, concesionando tierras para la explotación de minerales, o sea, las famosas minas, liquidación de bienes confiscados. Todo esto son bienes de propiedad inmobiliaria. Bienes confiscados, me refiero en el caso de la propiedad inmobiliaria,
cuando inicia procedimientos económicos coactivos, embarga inmuebles para que resarcirse de lo que le adeudan y llega a la fase final cuando se hacen las escrituras traslativas de dominio de dichas fincas. Pero también podemos hablar de liquidación de bienes muebles, cuando el Estado confisca, por ejemplo, embarga eh, vehículos o embarga acciones, o también puede embargar maquinaria en una industria. Por ejemplo, puede embargar toda la planta, porque son procesos de mera ejecución, y se convierten en bienes de dominio, se convierten o son bienes de la propiedad mobiliaria. Luego cita como segundo recurso las empresas estatales. En la teoría se maneja un criterio que citan los autores, y es que señalan que todos los estados son malos administradores. Todos los estados son malos administradores. O sea, no es una cualidad exclusiva del estado guatemalteco. Pero si todos los estados son malos administradores, ¿por qué en todos los países del mundo se siguen creando empresas estatales? Si son malos administradores. Bueno, la razón la vamos a ver en unos instantes. Pero les adelanto que una definición de empresas estatales es la que señala que son unidades económicas de producción del Estado que producen bienes y servicios para el mercado interno o externo. Para el mercado interno o externo. En Guatemala han habido empresas estatales. Aviateca, por ejemplo, era una empresa estatal que salió al mercado con aviones rentados, compitiendo, imagínense ustedes, con una línea aérea como Panam, porque sus viajes eran a Estados Unidos. Panam es una transnacional cuando existía. Flomerca, servicio de transporte marítimo. También los barcos eran rentados, compitiendo con transnacionales como Sealand, Crowley, Caribbean, y otras empresas, Seaboard Marine, que son a nivel transnacional, con viajes de 2 barcos semanales para cualquier país del mundo. Y se crea Flomerca con viajes a Estados Unidos exclusivamente, y saliendo sus barcos la mayoría de veces cada 15 días. Bueno, ahí tienen empresas que ya no existen, pero que existieron y eran de carácter estatal. Me recuerdo también que había una empresa que producía leche, y era de pocos, los precios eran menores. Podemos hablar también de empresas estatales como el Correos y Telégrafos, prestándole un servicio a la comunidad. 3 centavos costaba un telegrama, 5 palabras, 15. Y para cualquier lugar de los municipios existentes. Y se lo llevaban a uno a su casa. Tenemos Guatel, empresa de telecomunicaciones, que por muchos años fue rentable para el Estado, que también es cierto, costaba que le dieran una línea a los que la solicitaban,
tardaban un año, pero también había que a otros que a los 15 meses ya lo tenían instalado. Un grado de falta de transparencia, ¿verdad? Sin embargo, era una forma accesible de comunicarse. Uno iba a la sede de la empresa, de Telwa, y pedía que lo comunicaran con su familiar en otro departamento. Los iban a citar y llegaban y aún podía hablar. Los costos no eran altos. FEWA, la cenicienta del Estado como empresa. Prácticamente una empresa que llevaba muchos productos que se iban a exportar a Puerto Barrios, porque era lo único que existía. El puerto en ese tiempo no estaba el puerto Quetzal. Y los costos de los fletes eran bajos. Todas estas empresas estatales, Correo, bueno, ya les dije Correos Exterior, todas estas empresas, unas desaparecieron, otras las privatizaron. Pero, ¿por qué el Estado se deshizo de ellas? ¿Por qué el Estado ha tomado de nuevo Correos? Si Telegrafo, si está viendo cómo lo levanta. Está viendo, después del problema que tuvo con FEGUA, que lo concesionó, pero una de las condiciones era que el Estado de Guatemala tenía que liberarlas donde pasa la línea. No lo cumplió, fue demandado, el arbitraje lo perdieron y condenado a pagar varios millones de quetzales. Todo eso nos hacemos la pregunta, entonces, ¿por qué todas estas empresas existen? Bueno, la explicación la encontramos en la clasificación que hace este autor de las empresas estatales. Dice que hay empresas nacionales, industriales y comerciales. Estas empresas, a su criterio, solo deben de surgir cuando le van a generar recursos al Estado, o sea, ganancias. ¿Por qué? Porque surgen para competir con la iniciativa privada. Entonces tienen que ser empresas bien instaladas, con suficiente capacidad económica y prestando un buen servicio y una buena tarifa, por ejemplo. Pero qué buena tarifa podían prestar Aviateca, Afromerca, si sencillamente hasta los barcos y los aviones eran rentados. ¿Por qué las crearon? Si sabían que no tenían un futuro, que no iban a generar ganancias por las entidades contra las que iban a competir en la iniciativa privada. Me imagino que fueron otros criterios y con otros fines que fueron creadas, privatizadas en distinta época, Aviateca y Telma. Y también Inflomerca, que desapareció, esa ni siquiera se pudo privatizar, era tan mala que desapareció. Pero las otras dos sí fueron privatizadas, es donde yo les digo que el Estado obtuvo bienes de propiedad mobiliaria como fueron las acciones. Estas empresas estatales también puede darse otra razón por las cuales pueden surgir. Y es cuando se presenta el ciclo económico de la depresión. La depresión es escasez de dinero y como consecuencia escasez de producción de bienes y servicios. Entonces la mano de obra deja de ser contratada a las personas, hay ausencia de salarios y por eso es que empiezan a desaparecer las empresas. ¿Por qué? Porque el capital privado definitivamente tiene que tomar sus medidas para resguardar sus intereses. No hay otra explicación. Y entonces aquí es donde el Estado tiene que tomar la batuta, crear empresas, si no va a ser para obtener ganancias, si va a ser para generar empleos, para que pueda reactivarse la economía, para que pueda reactivarse el consumo. Pero esa es la única excepción, cuando hay una depresión. Caso contrario, no.
Porque en la depresión, vuelvo a repetir, la inversión del capital privado es muy débil o deja de existir. Y entonces hay que promover el desarrollo económico generando empleos por medio de empresas nacionales, industriales o comerciales. Por otro lado, dice, hay empresas de servicios públicos. Esto es muy diferente a las otras. La empresa de servicio público surge para generar un servicio a la colectividad, para atender una necesidad social. La empresa de servicio público no surge para generar ganancia, no. Surge para atender la necesidad de la población. Y por eso es que yo digo que la entidad estatal de correos y telégrafos nunca debe haberse privatizado. Lo que se tenía que haber hecho era modernizarla, invertirle, para que fuera siempre una entidad de servicio para la comunidad con precios bajos. Sin embargo, al privatizarse, lo que se logró es que surgieran muchas empresas de encomiendas al extranjero, prestando servicios de llevar documentación al interior de la República, al extranjero, pero los costos fueron mucho más altos. Al principio eran más altos, ahora ya bajaron, pero por la competencia que hay entre las mismas empresas. Toma de nuevo correos y telégrafos el Estado guatemalteco, pero lo toma con un atraso increíble en la repartición de encomiendas, por ejemplo, y no se actualizan, no se modernizan. Entonces no puede ser una empresa de servicio, porque aun cuando es estatal y son baratos los precios, no cumple con la necesidad de comunicarse en forma inmediata. Pero en el caso de Telva sí debieron haber modernizado si generaba ganancias. ¿En qué momento y por qué dejó de generar ganancias? Eso es otro análisis, otras implicaciones. Lo cierto es que Telva, con todo el capital que tenía, pudo haberse modernizado. Y después de haberse modernizado, darle entrada a todas esas empresas de comunicaciones que actualmente existen. Pero ya ella iba a estar bien ubicada y actuando competentemente. Pero todo lo contrario, la privatizan y entonces cuando la privatizan el servicio se va hacia arriba, los costos. Y difícil por la cuestión económica adquirir teléfonos celulares, lo vivieron. Ahora todo es más barato, pero porque impera en el mercado la ley de la oferta y la demanda. Ya no es solo una empresa, hay varias empresas. Entonces tienen una lucha entre ellos, cómo obtienen más consumidores, más clientes. Y para ello, pues tienen que dar más ofertas, facilitar precios más bajos, distintos planes, todo lo que ustedes oyen en la radio y ven en la televisión. Diferente. Sin embargo, todos dicen, bueno, está bien porque Telva no prestaba ese servicio, ahora nos comunicamos rápido, etc. Tiene sus beneficios. Pero el Estado de Guatemala debió, con la empresa estatal que tenía, por ser una empresa de servicio público de comunicación, haberla mejorado, actualizado, modernizado. Pues no lo hizo, fue más fácil privatizar. Bueno, otra empresa, la Cenicienta que les decía, FEGUA. FEGUA transportó toda la piedra con el que hicieron el rompeolas en Puerto Quetzal
como era estatal, no le cancelaron absolutamente nada. Pudo con eso haber mejorado la maquinaria, comprar más máquinas, pudo haber hecho muchas cosas más. Hubo una oferta de un país extranjero, omito el nombre, que ofreció comprarle toda la chatarra a FEGUA. Y hubo intromisión de otros órganos y no pudo hacer el negocio FEGUA. Aun cuando el que iba a comprar todo el acero y el hierro que tenía, el ofrecimiento era construir la fábrica aquí en Guatemala para transformarlo ya en varias para construcción, por ejemplo, y que iba a comercializarlo aquí en Guatemala. Era solo ganar, ganar. Sin embargo, no, por la intromisión que hubo, le digo, no se llevó a cabo. Y más adelante, por esto del conflicto armado, todo el acero y el hierro fue cedido sin compensación alguna al Ministerio de la Defensa para convertirlo en material de guerra. ¿Cómo no va a quebrar una empresa estatal de servicio? Llevaba todas esas mercancías al Puerto Barrios y el flete era mucho menor que los de las empresas privadas por medio de transporte por carretera. Más rápido el otro, pero el costo en FEGUA era mucho más barato y lo utilizaban. La iniciativa privada decía que era una competencia desleal, porque FEGUA no gastaba en llantas y las llantas estaban carísimas, cosas como esas. La realidad es que era duro para ellos competir con los costos que tenía FEGUA. La concesionan y pasa lo que ya les conté. No cumple el Estado, condenan al Estado de Guatemala a pagar sumas millonarias. Lo toma de nuevo. Lo toma de nuevo y no hace nada. Cuando tienen en sus manos una forma de desarrollar el transporte de personas. Los países europeos, Japón, algunos de Asia, el transporte ferroviario es uno de los más importantes que tienen. España, por ejemplo, le llama tren de cercanías. De todos los pueblos cercanos llegan a donde están las bases de trenes, se baja la gente que viene de afuera y toman el metro y ya se van al interior de la capital, ahí en Madrid, por ejemplo. Igual sucede en Francia, trenes con una velocidad de 450, 500 kilómetros por hora. Francia, Inglaterra, comunicación por tren, aún dividiéndolos un océano. ¿Por qué? Porque lo hicieron subterráneo. Ahí ingresa el tren, se tardaron varios años, pero está funcionando. Y usted se llega a bajar a Inglaterra, a Londres precisamente, saliendo de París. El departamento de Petén, si no hubiese tanta negligencia en los distintos gobiernos que han existido a través de los años, no uno, a través de los años, solo con haber introducido la línea férrea de Flores a Guatemala, hubieran desarrollado ese territorio de una forma increíble y no estuviera sometida a las actuales condiciones que actualmente vive Petén, con tanto acto ilegal que ahí se comete, donde otros son los que se enriquecen con la explotación de lo que existe en ese departamento. Encontramos entonces que el problema de circulación que tenemos actualmente lo podrían resolver y ya. De las estaciones que hay
que saliendo de Guatemala, en los municipios cercanos, toda esta gente podría llegar en tren hasta ahí a la zona 1, a la par de donde está la estación central, y de ahí a tomar para distintos lados, igual viniendo del sur, Matitlán, Villanueva, por mencionarle los dos más cercanos. Y la gente lo utilizaría porque se le facilitaría, en primer lugar, por los costos, y en segundo lugar, por el deterioro de sus vehículos y lo cansado de venir manejando en esos grandes atascaderos que se están haciendo, pero no toman ninguna decisión. Y vean ustedes, ahorita que estamos en tiempo de elecciones, qué candidato a la alcaldía o al gobierno de la República ofrece alguna medida que vaya a resolver el problema que estamos viviendo. Y ahí lo tienen. Pero nadie toma en consideración que en los grandes países desarrollados el transporte ferroviario es uno de los principales que existen para movilizar a la gente. Bueno, ya me tardé bastante con hablar de empresas de servicios públicos. Ahora les hablo por último, del crédito hipotecario. El crédito hipotecario es un banco nacional y por eso les dice su propaganda publicitaria que trabajen no con estas palabras, que trabajen con el crédito hipotecario porque es el más seguro guardián de su dinero. ¿Por qué? Porque es un banco estatal, un banco de servicio que no necesariamente le tiene que generar ganancias al Estado. Lo que trata de atender es a todas aquellas gentes que no es posible que los atiendan en los bancos privados, donde para abrir una cuenta se necesitan 5,000 quetzales, menos no porque los costos administrativos no los genera, solo para decirles un ejemplo. Entonces usted, Plan Casa, me recuerdo que era lo último que están publicando, va y tiene deseos de construir su terreno, y ahí le dan el financiamiento, intereses bajos, plazos largos, aunque sus ingresos no demuestren que usted es un gran capitalista. ¿Pero por qué? Porque cuando este banco tiene problemas de liquidez, inmediatamente el Estado le traslada los millones que necesita para mantener ese equilibrio y la prestación del servicio. Bueno, terminamos con las empresas estatales. Veamos ahora los recursos gratuitos. Los recursos gratuitos no son más que las donaciones, señores. Pueden ser donaciones de bienes muebles, de carácter interno o provenientes del extranjero. También pueden ser donaciones de bienes inmuebles, pero eso generalmente es aquí, en el territorio. Personas que desean ver el progreso de su municipio, por ejemplo, que donan áreas de terreno con la condición de que se haga un centro de salud, una escuela, un mercado o áreas deportivas. Entonces, las donaciones pueden ser de bienes muebles, inmuebles, internas o internacionales. Pueden ser de carácter dinerario. Yo les contaba a los compañeros de la otra sección que hubo hace algunos años, ya 10, 12, 15 años tal vez, hubo una donación de un país para el Estado de Guatemala por 10 millones de dólares para que los invirtiera en satisfactores para la sociedad. Inmediatamente algunos sindicatos empezaron a presionar al Estado, incluso pretendiendo irse a la huelga, para que con esos 10 millones se destinara una parte para aumentos de ellos, de salarios. Y eso era inconcebible. ¿Por qué? Porque la donación es solo una vez. ¿Acaso mensualmente iban a estar dando donaciones la entidad que la estaba proporcionando? No, una sola vez. Y los años venideros, ¿cuál iba a ser el financiamiento? La fuente de financiamiento para ese aumento de salarios.
sea, improcedente totalmente. Nunca duda que lo comprendieron y se terminó y ya el Estado de esa donación la utilizó. Esperamos que la haya utilizado de forma correcta y de beneficio de la colectividad. Pero entonces, recursos gratuitos, donaciones. Luego están los recursos tributarios. Los recursos tributarios son recursos que provienen del ejercicio del poder de imperio del Estado, los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y no voy a hablar más de eso porque el siguiente punto del programa, después de los recursos, es precisamente la teoría de la tributación. Habla de las sanciones patrimoniales. Perdón, habla de las sanciones patrimoniales y esto no son más que las denominadas sanciones pecuniarias, las multas. Este autor cita estas multas como recursos y realmente para Guatemala, en los años antes de la existencia del Código Tributario, no eran recursos, porque las sanciones, tanto en cuestiones administrativas como tributarias, eran muy bajas. Pero ya en otros países, pues sí, ya eran forma de obtener recursos por parte del Estado. Cuando se crea el Código Tributario en Guatemala, digo yo, ese es el momento en que realmente empiezan las sanciones patrimoniales de hacer recursos para el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque en el Código Tributario está establecido que cuando un impuesto no se paga en el tiempo que señala la ley, tiene una multa del 100% del impuesto omitido. Si don Juanito es objeto de una fiscalización de su empresa, donde tiene ganancias anuales de 2, 3 millones, y con el objeto de no pagar tanto impuesto sobre la renta, realiza una serie de alteraciones, simulaciones, etc. Pero don Juanito no sabe que el día de mañana le va a llegar la fiscalización por parte de la SAT. Y efectivamente así pasa. Y entonces le fiscalizan 2 ejercicios fiscales y le encuentran todo lo que él había estado evadiendo de impuesto. Le hacen una nueva determinación del impuesto, o sea, una nueva liquidación, y se establece que debe 12 millones. ¿Cuánto es la multa del 100%? 12 millones. Y eso es real, lo que les estoy contando es real. Ajustes que se les hacen a las empresas millonarios. Millonarios. Y desde luego litigan para tratar de alargar el tiempo del pago de la multa. Y digo alargar el tiempo porque la fiscalización fue correcta, pegada a ley. Pero al final, después de recursos, sentencias, casación, amparos, ya no hay más camino que pagar y lo tienen que pagar. Entonces son verdaderos recursos en la actualidad para Guatemala las sanciones pecuniarias. Bueno, todos estos recursos que vimos hasta ahorita son los que Héctor Villegas considera como recursos de carácter o de naturaleza ordinaria, porque quedan contemplados dentro del presupuesto de la nación. Los 2 que nos faltan son los que él considera recursos de naturaleza extraordinaria. Y como para eso me llevaría otra media hora para explicarlos, entonces ya me está doliendo la garganta, nos vamos a quedar ahí y vamos a terminarlo el próximo lunes. Les ruego que impriman su laboratorio y contesten en forma personal. Yo voy a dar las respuestas. Así conocen la ley para que no les cueste para el día del examen.
Si no, mañana, el viernes, les voy a empezar a trasladar el primer material por la misma vía que estoy trasladando, que trasladé el laboratorio. Así lo he hecho en los semestres pasados y todo el mundo ha podido imprimir su material sin ningún problema, igual que los laboratorios. Así que los veo, no, les doy clases el próximo, les doy clases el próximo lunes para terminar esto de los recursos y resolver los laboratorios. Que tengan ustedes una feliz noche. Permítanme, voy a ver si no hay alguna pregunta. No, no hay preguntas. Entonces nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.